No sé si te gusta el riesgo, no sé si te gusta vivir situaciones arriesgadas. En los últimos años se han popularizado mucho deportes de riesgo, deportes extremos, en donde donde se toman grandes riesgos para desempeñar esa disciplina. Estaba mirando una definición sobre riesgo y dice posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, no solo contratiempo, sino también una desgracia, algo grave, posibilidad de que algo o alguien sufra perjuicio o daño, o sea, que alguien salga lastimado. ¿Sí? Interesante definición. ¿A vos te gusta el riesgo o no te gusta el riesgo? Ya sé, puede que no te gustan o no te gusten o no practiques los deportes de riesgo. Yo tampoco lo hago, ya estoy grande para eso, pero tal vez te gusta consumir o tal vez no sos consciente de que nosotros tomamos decisiones arriesgadas todo el tiempo, ¿sí? Es así. Comparto una ilustración con ustedes, algo que nos tocó de cerca a los argentinos en el 2018, ¿sí? Saben, el 2018, que fue, bueno, el mundial pasado, ¿no? Que se hizo en Rusia, el mundial de fútbol que se hizo en Rusia. La empresa que fabrica los televisores Noblex hizo una campaña de publicidad muy arriesgada, obviamente con fines económicos, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, ya en los 4 últimos partidos de la tanda clasificatoria para clasificar o no, o para saber si, en este caso Argentina iba a entrar o no al Mundial, faltando 4 partidos, tiraron una promoción, dijeron, bueno, si Argentina no clasifica, te devolvemos el dinero del televisor que compras. O sea, comprar el televisor, pero si Argentina no clasifica, te devolvemos todo el dinero, el 100% del dinero. Interesante. La campaña era muy arriesgada, porque esto se sabía que podía generar muchas ventas, pero claro, dando por sentado el éxito de la campaña, de alguna manera vendría, porque se daba por sentado, ¿sí?, de que Argentina, a ver, ¿cómo no va a clasificar Argentina? ¿No? ¿Qué argentino podría pensar, podría pasar por su mente que nuestro equipo, con la gran trayectoria que tiene, no iba a clasificar? Bien, el asunto es que de estos 4 últimos partidos, Argentina empata 0-0 con Uruguay, así que bueno, está bien, no importa, 0-0, lo vamos a remontar en la próxima. Argentina luego empata 1-1 con Venezuela, y Venezuela era considerado, por lo menos en ese tiempo, un equipo fácil, digamos, no era un oponente para Argentina, empata 1-1. Igual todavía el optimismo estaba, se redobla la apuesta, ¿no? Se sigue con la promoción, ¿sí? Vamos por todo, se avanza con la promoción, y luego viene Argentina-Perú, y el resultado fue 0-0. 0-0. Y aquí sí, los empresarios, o sea, los fabricantes de este televisor, de esta marca de televisores, empezaron a preocuparse. Argentina estaba al borde de no clasificar para el Mundial, y esta empresa tenía que devolver, hacer lo que se había comprometido, devolver el valor de miles y miles y miles de televisores. Y no es que le devolvían el televisor se lo dejaba a la gente, ¿verdad? Y le tenían que devolver el dinero. Básicamente, si Argentina no clasificaba, el televisor le salía gratis. Y entonces vino el último partido, Argentina-Ecuador. Muchos de ustedes se acordarán, Argentina-Ecuador. Arranca el partido, Argentina tiene que ganar sí o sí. Arranca el partido, a los 44 segundos de comenzado el partido, Ecuador mete un gol. Imaginen, 44 segundos de haber arrancado el partido, Ecuador mete un gol. Y Argentina tenía que ganar sí o sí, ni siquiera se podía dar el lujo de un empate. Ya se comenzaron a redactar, ¿no?, los documentos necesarios para poder afrontar la crisis. Esta empresa, si devolvía los televisores, quedaba literalmente en bancarrota. Cientos y cientos de familias iban a quedar sin trabajo. Pero ustedes conocen la historia. Esta es una historia que yo no puedo generar ningún tipo de suspenso, porque ustedes conocen el final. Argentina termina ganando 3-1 a Ecuador. Un riesgo, tremendo riesgo. La empresa que vendía
20.000 televisores al año, tomando el riesgo de esa campaña, en ese año, en ese contexto que les acabo de contar, de la clasificación, en el contexto de la clasificación de Argentina al Mundial, vendió más de 300.000 televisores. De 20.000 pasaron a más de 300.000 televisores. ¿Valía la pena o no valía la pena el riesgo? Es una pregunta que no tiene una respuesta única. Porque algunos van a decir sí valía la pena y otros van a decir no valía la pena. Hay un montón de detalles en este hecho que no se los conté que hacían que la cosa fuera más tensa todavía, pero por una cuestión de tiempo no se los conté. Era solo una ilustración para entender que el riesgo es algo cotidiano. Salís a la calle y te estás arriesgando. Te casás, te estás arriesgando. Tenés hijos, te estás arriesgando. Compras un auto, te estás arriesgando. O sea, todo es riesgo. ¿Por qué? Porque todo en esta vida conlleva la posibilidad de que algo salga mal. Estás tomando un riesgo, claro. Entonces, si no me caso, no tengo hijos, no, eso también conlleva un riesgo. ¿Por qué? Y porque la soledad, el aislamiento, conlleva serios riesgos de enfermedades, de patologías. O sea, todo es un riesgo. La gran pregunta, porque yo estoy aquí para hablar de la palabra de Dios o hablar con la palabra de Dios, la gran pregunta es, ¿qué es más arriesgado? ¿Vivir por medio de la fe? Es decir, ¿qué es más arriesgado? ¿Vivir por medio de la confianza en Dios? ¿O vivir aferrándonos a lo que vemos o tenemos? Hebreos 11.1 dice que la fe es creer en cosas que existen, aunque no las veamos, ¿sí? ¿Qué es más arriesgado? ¿Vivir por medio de la fe en cosas que existen, aunque no las veamos? ¿O vivir aferrándonos a cosas que vemos y que tenemos? ¿Qué es más arriesgado? Y yo sé, como ustedes tienen mucho kilometraje en la Biblia y como ustedes saben la teoría de la religión, ¿no? Entre otras cosas, saben mucho más, pero como también saben la teoría de la religión, me van a decir, lo ideal, lo correcto es vivir por medio de la fe. Es incorrecto vivir confiando en lo que vemos y tenemos. Esa es la respuesta teórica. En la teoría es así. ¿Y en la práctica? ¿Cómo te va en la práctica? Mira un ejemplo bíblico. Jesucristo, los discípulos estaban en medio de una tormenta, el barco se hundía, era de noche, Jesucristo viene caminando sobre el agua, ustedes conocen, dice, un fantasma, no temáis, soy yo. Y Pedro le dice a Jesús, bueno, si eres tú, o ya que eres tú, esa sería la traducción correcta, ya que eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Qué era más arriesgado? ¿Caminar sobre las aguas o quedarse en la barca? ¿Qué era más arriesgado? ¿Caminar sobre las aguas por fe? Porque solamente por fe alguien puede caminar sobre las aguas. Físicamente es imposible, el agua no nos sostiene. ¿O quedarse en el barco, que era lo que veían y tenían? Claramente, los discípulos y nosotros también ellos creyeron y nosotros creemos que era más arriesgado caminar sobre las aguas. Para ellos era más seguro aferrarse al barco, que era lo que veían y tenían, que caminar sobre las aguas. Pero claramente, el más seguro de todos ahí era Pedro, que estaba caminando por fe. Y una de las tantas evidencias que podemos mencionar es el hecho de que cuando se hundió, ¿quién estaba ahí para salvarlo? Jesús. Entonces, en la teoría nosotros decimos que es correcto vivir por medio de la fe. Pero en la práctica, nosotros nos aferramos a lo que tenemos, porque consideramos que es muy arriesgado, humanamente consideramos que es muy arriesgado vivir por medio de la fe. Por eso nos aferramos a lo que vemos y a lo que tenemos. Destaco la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, el principio, o una de las grandes enseñanzas de la parábola de los talentos, ¿saben cuál es? Toma el riesgo. El Señor les deja talentos, que después sabremos que son capacidades, ¿sí? 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, que en la parábola eran metales preciosos para negociar. Talentos de oro, un talento eran alrededor de 35 kilos, más o menos. Así que saquen la cuenta, 5 por 35, el otro 2 por 35, ese es más fácil, 70 kilos, y el otro un talento, 35 kilos, ¿sí? Muy bien. Y entonces le dice, bueno,
Trabajen, hagan trabajar mi dinero. Y uno de los grandes principios, una de las grandes enseñanzas ahí es, tomen el riesgo. Uno de ellos no quiso tomar el riesgo. ¿Y qué hizo? Lo enterró. Y acá hay un par de cosas importantes, hay mucho, pero hay un par de cosas importantes que quiero destacar. En primer lugar, cuando él se excusa, cuando este hombre se excusa, dice, yo no tomé, no quise negociar con el talento que me diste, porque tú eres un hombre cruel que cosecha donde no siembra. Entonces, como eres cruel, como eres duro, entonces yo dije, no me voy a arriesgar. Y lo enterré. Fíjense que este hombre no quiso arriesgar porque tenía un falso concepto de Dios. El Señor en la parábola representa a Dios. Tenía un falso concepto de Dios, y entonces prefirió no vivir por medio de la fe, usando los talentos que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque tenía un falso concepto de Dios. Pero al mismo tiempo, y esto es más grave todavía, él no fue consecuente ni siquiera con lo que creía. Tenía una creencia equivocada de Dios, pero ni siquiera fue consecuente con esa creencia, y ahí está la gravedad. Porque el Señor le contesta, bueno, si vos creías que yo era así de duro, hubieras actuado en consecuencia y hubieras, ¿qué? Le hubieras dado el dinero, ¿verdad?, a los banqueros y me hubieran dado el interés. O sea, no quisiste tomar el riesgo, no quisiste actuar en consecuencia, no quisiste hacer nada. Finalmente Dios, ¿saben? Y esto es una gran, te paso, la parábola está en Mateo 25, ¿no? Ahí está una gran enseñanza. Dios no nos juzgará, que es el único que nos puede juzgar, no tanto por lo que sabemos, sino si actuamos en consecuencia a lo que sabíamos. En Romanos capítulo 2 dice Pablo que para aquellos que no conocen la ley, su conciencia es ley. Es decir, aquellos que no tienen la posibilidad de conocer a Dios, sus consejos, el Evangelio, a Jesucristo, aquellos que de pronto pertenecen a iglesias paganas, ¿sí?, ellos serán juzgados si fueron consecuentes, si fueron fieles a lo que conocían, aunque lo que conocían era errado. Entonces, no es que se salva el que más sabe, sino que Dios, a la hora de juzgar, uno de los tantísimos puntos a tener en cuenta, es si fuimos consecuentes con lo que sabíamos. Y este hombre no fue consecuente. Tenía un concepto errado de Dios, pero si hubiera sido consecuente, ¿sí?, a lo que él mismo creía, hubiera puesto el dinero, le hubiera dado el dinero al banco para que le diera, ¿verdad?, los intereses. Pero la idea que nos deja esta parábola es, toma el riesgo. Dios te da capacidades, te da dones, te da recursos, te da ideas, te da vida, tu corazón late todos los días, despiertas cada mañana, las misericordias de Dios se renuevan todos los días para que puedas vivir una vida limpia de pecado por medio de la fe en Cristo. Toma riesgos. ¿Para quién? Para el Señor, porque nuestra vida tiene que girar en torno al Señor. Si sos un empresario, un autónomo, lo que sea, y vas a tomar riesgos en tu empresa, tómalos, pero para glorificar a Dios. Glorificar a Dios con las ganancias y glorificar a Dios con la posibilidad de testificar ante otros mientras haces esos negocios. Toma riesgos para glorificar a Dios, y para eso obviamente tienes que consultarle a Dios. Señor, ¿hago esto? ¿No lo hago? Yo quiero glorificarte. Y Dios te va a dar ideas desafiantes, seguro que sí. Las ideas de Dios son siempre, para los seres humanos, son siempre desafiantes. Pero ahí está la fe, ahí está la fe. Sí, yo tomo el riesgo, vivo por fe. Porque porque el centro de mi vida es glorificar a Dios. Vivir por fe es vivir avanzando, siguiendo la dirección de Dios. Ojo, avanzando, siguiendo la dirección de Dios, teniendo evidencia suficiente para avanzar, pero sin tener todo resuelto. Si vos esperas tener todo resuelto, entonces nunca vas a avanzar. O es muy difícil, o rara vez lo vas a hacer. Y no, porque aunque tengas hoy todo resuelto, pueden surgir imprevistos que después hacen que se desbarate todo el camino resuelto que tenías. Vivir por fe es atreverse a dar la espalda a lo conocido y caminar por medio de la fe hacia cosas que no conocemos o que no conocemos totalmente o que no tenemos todo resuelto. Eso es vivir por fe. Eso que es lo más seguro que nos puede pasar, porque vivir siguiendo la voluntad de Dios,
con los criterios de Dios y con las fuerzas de Dios, es lo más seguro que nos puede pasar a nosotros, seres humanos caídos y seres humanos con tendencias al pecado, nos parece terriblemente arriesgado, cuando en realidad es lo más seguro. Es como caminar el agua, es lo más seguro. ¿Por qué? Porque Jesús te está invitando. Porque Jesús dice, vení. Y entonces ahí es seguro. Sí, físicamente no es seguro caminar en el agua, pero como Jesús te está invitando, entonces es seguro. Hay una frase que a mí, una idea, escribiendo esto, que a mí realmente me impresionó, y la idea es la siguiente: si eliminas el riesgo de tu vida, si vos vas a hacer un esfuerzo por eliminar todo vestigio de riesgo en tu vida, vas a finalmente también eliminar a Dios. Si eliminas el riesgo de tu vida, finalmente terminás eliminando a Dios también de tu vida. Porque, vuelvo a la parábola de los talentos. Chicos, aquí les dejo estas capacidades, estos talentos. Tomen el riesgo. Tomen el riesgo. Negocien. Hagan engrandecer mi reino. Si eliminas el riesgo de tu vida, finalmente eliminarás también a Dios de tu vida. No podemos vivir teniendo o queriendo tener el control de todo. Nunca lo tuvimos, no lo tenemos y nunca lo tendremos tampoco. Me encanta porque la Biblia tiene ejemplos increíbles de personas que tomaron el riesgo para glorificar a Dios. Desde cosas cotidianas hasta cosas increíblemente grandes que cambiaron reinos o influyeron en reinos. Esther dijo alguna vez, si perezco, o sea, si muero, que muera. Pero yo voy a morir cumpliendo la misión. Ella no sabía que el rey la iba a recibir. Se estaba arriesgando porque si el rey no llamaba a la reina, entonces ella no se podía presentar. Y ella se presentó aunque el rey no la había llamado. Así que el rey tranquilamente podría haberla mandado a cortar la cabeza. Tomó el riesgo. Tenemos, por ejemplo, a Nehemías. Nehemías le dijo a su rey, ¿no? Él era copero del rey, ¿no? de los persas. Le dijo, si les parece bien, le ruego que me envíe a reedificar las murallas de la ciudad en donde están los sepulcros de mis padres. Y esto era un riesgo. Porque el rey podría haber tomado esto como un desprecio. O sea, es un privilegio que estés aquí y te querés ir. Y encima le pidió recursos y le pidió permisos. Y el rey le dio madera, le dio recursos para, ¿me entienden, no? Para poder construir. ¿Era un riesgo? Claro que sí, la cabeza de Nehemías podría haber rodado por el piso, pero él tomó el riesgo porque él quería engrandecer la obra de Dios. Los 3 jóvenes judíos que se niegan a inclinarse a esa estatua de oro que representaba al rey de Babilonia, que era un ídolo pagano. Claro, era un riesgo. ¿Y qué riesgo? Fueron arrojados al horno de fuego. Al horno de fuego. Los discípulos, por dar algún ejemplo, ¿verdad? Que Juan y Pedro, que decían, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y se arriesgaron, fueron encarcelados, azotados, amenazados de muerte, perseguidos, pero ellos no podían dejar de arriesgarse para engrandecer la obra de Dios y para dar a conocer a Jesucristo. Y entonces vemos los resultados. Gracias al riesgo que tomó Esther, una nación entera, todo el remanente judío fue salvado de genocidio. Gracias al riesgo que tomó Nehemías, la ciudad fue reconstruida poco a poco, lentamente, con altibajos. Finalmente fue reconstruida y también después que fue reconstruido el templo. Gracias al riesgo que tomaron los 3 jóvenes hebreos de no inclinarse ante la estatua, toda Babilonia glorificó el nombre de Dios y quedó patente que es el único Dios que puede salvar como Jehová. No hay otro que puede salvar como Él, que libró a los jóvenes de las llamas de fuego. Gracias a que Juan y Pedro no podían callar, tomaron el riesgo de no quedarse callado. Jesucristo fue predicado en todo el mundo conocido en esa época. El día que Jesús sea más valioso que nuestra vida, repito, el día que Jesús sea más valioso que nuestra vida, entonces tomaremos más riesgos para Dios. Es posible que hoy tomamos pocos riesgos porque Dios
no es tan valioso en nuestra vida. No es lo primero, no es lo más precioso, no es la perla del gran precio ni el tesoro escondido. Y es por eso que no estamos dispuestos a despojarnos de todo para hacer de Él lo primero, lo último y el todo de nuestra vida. Si no querés arriesgarte a entrar a Canaán, porque Dios te ha dicho, entra, pero no tenemos todo resuelto, entra, pero son más grandes, entra, pero hay un montón de cosas no resueltas y que no tenemos la seguridad, entra. Si no estás dispuesto a tomar el riesgo de entrar cuando Dios te indica que tenés que entrar y caminarás 40 años en el desierto y probablemente mueras ahí. Podés morir salvo, no digo que los que murieron en el desierto se perdieron, pero podés morir ahí sin cumplir con el propósito, sin gozar de las promesas de la tierra nueva. La idea es que aceptemos, que yo acepte el riesgo de Dios. Si tu vida consiste en dedicarte solamente a atajar los pelotazos, los penales, los bombazos que te da el enemigo, que te lanza el enemigo, si tu vida se dedica a defender, porque no querés salir de tu área de confort y atacar al enemigo y hacerle un gol al enemigo. Si tu vida consiste en estar siempre a la defensiva porque no querés arriesgar a salir, entonces te la vas a pasar atajando los pelotazos que te lanza el enemigo y tu vida va a ser miserable. Y por sobre todas las cosas, vas a perder la alegría de arriesgarte a salir y meterles goles al enemigo de Dios. Sí, porque Mateo 18 dice que las puertas del Hades, el reino de la muerte, el reino de Satanás, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia está diseñada para meterle golazos por todos los ángulos al reino de la muerte de Satanás. Pero claro, hay que tomar el riesgo de salir de la defensiva, de salir de la zona de confort, que no es confort, es un falso confort, y arriesgarte a seguir los planes de Dios, atacar y meterle goles al enemigo y engrandecer el reino de Dios. No sé si alguna vez jugaste a este juego que se llama Paintball, que a través de algunos artefactos que no son armas, se lanzan bolitas de pintura, ¿sí? Te dan una protección en los ojos, especialmente, ¿sí? En la cara, ¿sí? Y hay un campo de batalla, hay equipos, ¿no? Y entonces se tirotean con eso y cuando te dan con una de esas bolitas que estallan, ¿no? Entonces perdés. Bueno, yo jugué una vez, debo confesar que saca lo más salvaje de mí, ¿sí? Y éramos pocos, era yo y mi familia, y eran 3, mi esposa, mi hija y una sobrina contra mí. Así que como éramos poquitos, arreglamos con los organizadores ahí de que nos dejaran tener reglas diferentes, ¿no? No importa si nos daban algún disparo, digamos, en las bolitas de pintura, íbamos a seguir. Así que era ellas contra mí o yo contra ellas. Miren, yo dije, denme municiones. Denme municiones y yo me dedico a atacar. Porque arrancó, me puse atrás de un vehículo así ya abandonado que estaba ahí como... Y yo veía cómo pegaban las pam en la chapa del vehículo, ¿no? Yo dije, no podemos hacer, no puede ser. Avanzar. Finalmente tuve la satisfacción de cruzar la zanja, meterme en el lado enemigo, ¿sí? Bueno, finalmente se me terminaron las municiones del otro lado. Pero fue excitante, fue realmente, qué bueno que es avanzar. Qué bueno que es avanzar y no quedarse ahí como pollito mojado y cuando te llueven disparos de todos lados. E incluso mi hija, que tiene muy buena puntería, no lo sabíamos, pero en ese momento lo supimos, me dio tres con esas bolitas de pintura y que duelen un poco, son un poco dolorosas, 3 en la cabeza. Me dieron en varias partes del cuerpo, pero me dieron 3 en la cabeza, ¿sí? Quedó registrada una sola, pero me dieron 3 en la cabeza. Pero valió la pena. Miren, el puente que cruza desde la niñez hasta la vida adulta, hasta la ancianidad, vamos a decir así, lo podés cruzar de dos maneras. Con las ganas de llegar a la otra orilla, habiendo vivido una vida plena, tomando riesgos para Dios, para su obra, para su gloria,
O la otra opción es cruzando ese puente, el puente de la vida, con miedo a no caerte. Evitando riesgos, aferrándote, retrasando, perdiéndote un montón de oportunidades por miedo a no caerte, por miedo a no tomar el riesgo. Creo que la opción lógica y clara es obvia, ¿no? Ustedes la conocen. Podés vivir marcando la diferencia, luchando con Dios para cumplir su propósito en la vida. O podés vivir escondiéndote, sin cumplir con el propósito de Dios para tu vida. Créanme que hay muchísimos cristianos, más de los que nos gusta reconocer, que viven vidas sin cumplir con el propósito de Dios en su vida. Yo me encuentro con cristianos que llevan una vida entera en el cristianismo y ya son ancianos con las limitaciones propias de la ancianidad. Y me dicen, yo no sé cuál es el propósito, nunca lo supe. Y no es porque Dios no se los quiso decir. Es porque en esto de negarse a tomar riesgos para engrandecer la obra de Dios, porque eso es nuestra vida, tiene que girar en torno a eso. A engrandecer la obra de Dios. Jesucristo dice en Mateo 6, no te preocupes por lo que comes o lo que bebes, por tus necesidades básicas. Yo te las doy. Busca primeramente, Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y yo te daré todo. O sea, el centro de tu vida tiene que ser Dios, su reino, su justicia, la justicia de Cristo, engrandecer el reino de Dios. Y eso claro que es arriesgado, claro que nos parece arriesgado, pero en realidad es lo más seguro del mundo, pero sí lucharemos con esta idea, esta tendencia que tenemos a pensar de que es arriesgado, pero es lo más seguro del mundo. Y es ahí donde marcamos una diferencia. A veces imperceptible, a veces nosotros no notamos la diferencia, pero Dios va sembrando semillas cuando nosotros tomamos esos riesgos. Es hora de focalizar nuestra vida, de poner a Dios en primer lugar, de poner a Cristo como el centro de nuestro ser, de aferrarnos por la fe y tomar la justicia de Cristo que nos hace justos delante de Dios y nos limpia el camino hacia Dios y poder gastar nuestra vida a su servicio. ¿Tomando riesgos o lo que nosotros consideramos riesgos? Claro que sí, pero qué lindo que es meterle goles al enemigo. Qué lindo que es meterle goles al enemigo. Te animo, me animo a mí mismo que lo podamos hacer. Dios te bendiga.